Bueno, voy a hablar un poco de Melissa antes, que Melissa Institute partió como en este caso, partió como una iniciativa que después se fue materializando y se transformó a empresa, que ahora es una empresa de biotecnología y también está asociada a lo que es investigación básica. Estamos muy ligados a lo que es el desarrollo y la investigación en salud materna y comunicación embrión-madre. Entonces nosotros integramos diversas áreas de Life of Science, como les decía. Y una de las líneas fuertes que tiene Melissa Institute es epidemiología, donde está nuestro... Ay, estoy buscando acá algo. No, esto no es. Dame un segundo. Ay, sí, estoy buscando el puntero. Aquí está, el puntero láser, que es el ARCO, nuestro fundador, que él es epidemiólogo de la Universidad de Chile. Principalmente sus trabajos han estado asociados a la salud materna. Y ahora estamos empezando con lo que es epidemiología molecular. Y por eso se generó la plataforma de proteómica y la plataforma de genómica, que nos ha permitido hacer bastantes trabajos interesantes. Bueno, somos un instituto chileno, nos encontramos en San Pedro de la Paz, en la región del Biobío. Estamos más o menos en el centro del país. Y estamos en un edificio que se llama Cumbre de Andalhué, y tenemos el primer piso de este edificio. Nuestro laboratorio aproximadamente es de 180 metros cuadrados. Donde acá está el equipamiento de Melissa, tanto de la plataforma bioinformática como los computadores. En este caso me faltó agregar el otro computador más, que es uno que incorporamos hace poco, que es bastante más poderoso que el que teníamos antes para todo lo que es análisis de proteómica y genómica. El área de genómica, que tenemos un secuenciador Nexus 500 de Illumina, equipo de PCR en tiempo real, analizador de fragmentos y electroforesis capilar, donde tenemos en este caso tenemos el flujo de trabajo para poder hacer genómica de buena calidad. Y en el caso de proteómica, nuestro equipo principal es el timsTOF Pro 2, el timsTOF Pro, acoplado a un nanolith, que es un nano HPLC, que nos permite hacer la proteómica. Y a su vez, todos los equipos accesorios para poder trabajar de forma independiente. Melissa Institute tiene 4 áreas de investigación, que son salud pública y epidemiología, que es la más fuerte hasta el momento y la que tiene la mayor cantidad de publicaciones, lo que es el diálogo materno-embrionario, que es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene Melissa, en el cual hasta el momento llevamos alrededor de 11.000 experimentos corriendo en el espectrómetro de masa para poder determinar esto. La medicina prenatal y los ensayos clínicos. En medicina prenatal se está trabajando con síndrome de Down y se está buscando una estrategia para poder mejorar de manera prenatal el fenotipo de los niños Down a través de una droga. Y los ensayos clínicos, donde estamos trabajando con un trial con una molécula que es antiviral. Vamos a partir pronto el fase 1 para poder evaluar seguridad. Bueno, volviendo al tema de lo que es proteómica. La proteómica en sí, la espectrometría de masa es bastante antigua, partió con Thomson, que él desarrolló el primer espectrómetro de masa, con lo cual pudo medir el electrón, y posteriormente fue avanzando en el tiempo, donde el estallido más grande fue entre los 50 y los 70, donde se desarrolló toda la tecnología que se utiliza ahora, y finalmente, llegando a lo que es proteómica, aproximadamente entre el 1990 y el 2000, donde se desarrollaron técnicas para poder hacer análisis masivo de datos, y en este caso análisis masivo de proteínas, donde se desarrollaron diferentes técnicas y diferentes equipamientos. Bueno, con todo este avance en la tecnología y en equipamiento, llegamos a el 2020, donde fue, ¿cómo se diría?, el estallido de la proteómica, como reflejando este paper, que es de Matthias Mann, donde ellos hicieron Landscape of Kingdom of Life,
donde hicieron identificación masiva de proteínas de distintas especies y a su vez también pudieron combinar diferentes organismos y poder hacer proteómica en una sola muestra. Y lograron generar una librería muy grande de plantas, bacterias, humanos y otros mamíferos. Esto significó un avance significativo. Un segundo. Ya, esto significó un avance significativo en la proteómica, donde comenzó lo que es la proteómica clínica, donde tenemos a los pacientes, podemos obtener una muestra de sangre, podemos aislar células, podemos trabajarlas, hacer espectrometría de masa, identificar estas proteínas y cuantificarlas. Y nos permite obtener patrones proteicos para poder determinar marcadores en distintas enfermedades. No como antes, como en el 2010, sino que ahora podemos hacerlo de manera masiva y con mucha precisión y sensibilidad. Ejemplos hay bastantes, principalmente desde que comenzó el COVID, hubo un estallido significativo en lo que es proteómica de plasma y suero, donde se generaron muchas cohortes de pacientes para análisis de COVID y para distintas enfermedades, y se pudo analizar de manera proteómica miles de marcadores. Hay que tomar en cuenta que si nosotros hablamos en un perfil bioquímico, vemos alrededor de 15, 20 marcadores. En el caso de la proteómica, nosotros podemos trabajar con 500 a 1000 proteínas en el plasma y las podemos cuantificar y podemos medir sus cambios con respecto a distintas enfermedades. Esto nos permite el descubrimiento de nuevos marcadores para distintas enfermedades. Luego, este año ya con lo que fue el desarrollo de single cell proteomics y todo lo que fue el desarrollo de la proteómica en tejidos embebidos en parafina, pudo hacer otro salto significativo en lo que es la proteómica, donde desde un corte con microdisección láser podemos encontrar alrededor de 5000 proteínas de distintos tejidos tumorales, y seleccionarlos de manera específica. Y en el caso de single cell proteomics podemos aislar una célula y podemos hacer proteómica de esa célula y poder determinar de manera precisa cuáles son las proteínas que está expresando esta célula. Esto abre bastante el campo de lo que es el análisis ya más hilar más fino con respecto a distintos procesos biológicos. Bueno, para esto se desarrollaron diferentes técnicas, unas que son más cuantitativas y otras que son más shock-down proteomics, que significa escopetazo y es identificar todo lo que encontramos en la muestra, otras que son target, que buscamos una proteína o 500 proteínas en específico y las podemos cuantificar de forma absoluta, y también tenemos las técnicas como DIA, que es Data Independent Acquisition, que nos permite cuantificar de manera relativa miles de proteínas. MRM es Multiple Reaction Monitoring y es una técnica estándar que utiliza la mayoría de los espectrómetros de masas para poder mirar un marcador en específico y poderlo cuantificar de manera absoluta. A su vez tenemos otro que es Parallel Reaction Monitoring, que también es Target, que fue desarrollado para equipos ya de alta resolución y alta gama, como el timsTOF Pro, donde nosotros podemos identificar y cuantificar de manera absoluta marcadores a una concentración de átomo molar. Estamos hablando muy sensible. Como otras técnicas que el Data Dependent Acquisition, que estas son técnicas de shock-down proteomics que nos permiten identificar miles de proteínas. Y Data Independent Acquisition, que es una técnica nueva que permite la identificación y cuantificación de manera más precisa de miles de proteínas. Y dentro de las aplicaciones, la más sencilla, que es la secuenciación de proteínas recombinantes, donde nosotros acá tenemos una proteína que estábamos estudiando que se llama PTPRZ1, que es una quinasa, y esta proteína la produjimos de manera recombinante para poder fabricar anticuerpos monoclonales. Y necesitábamos saber si esta proteína estaba bien o no estaba bien su secuencia. Por lo tanto, tomamos la proteína purificada y la digerimos con una proteasa. En este caso utilizamos estándar esta proteasa tripsina, que nos permite cortar esta proteína en péptidos más pequeños y secuenciar estos péptidos.
Y como se ve, pudimos cubrir completamente la proteína. Luego tenemos un ejemplo que se hizo en mosca soldado. Esto es una colaboración con una empresa que produce harina de insectos, donde evaluamos la proteómica de diferentes estadios de desarrollo, desde el huevo, larva y la mosca adulta, donde observamos distintos patrones en los distintos estadios. Ejemplo, en el caso de los huevos, encontramos alrededor de 1718 proteínas diferentes con respecto a la larva y con respecto a la mosca adulta. 911 en la larva, 949 en la adulta. Y a su vez pudimos cuantificar las proteínas comunes y vimos patrones de expresión que cambiaban de acuerdo a los estadios de desarrollo. Esto nos dice que había muchos marcadores que nos permitían de definir cómo se estaba desarrollando la mosca, desde el huevo, larva y adulto. Este trabajo está ya en proceso final de publicación y espero que lo podamos ya tener como paper dentro de los próximos 6 meses. Lo importante es que pudimos también diferenciar de manera de expresión diferencial los distintos estadios, ya que tomamos tres muestras de mosca adulta, hicimos la proteómica, 3 de huevo y 3 de larva, y en un análisis de componentes principales pudimos ver la separación que se ve bastante clara de cada uno de los grupos. Por lo tanto, también podíamos ver que se comportan de manera diferente. Otro trabajo que hemos hecho, que es en microbiología, y donde estamos evaluando cepas de Helicobacter pylori resistentes a claritromicina y también cepas multiresistentes a otros antibióticos, que fueron aislados de pacientes. Acá está lo primero, que es la MIC, la concentración mínima inhibitoria de crecimiento bacteriano, donde evaluamos cuáles eran susceptibles y cuáles eran resistentes. Y a su vez hicimos la proteómica, donde teníamos 3 cepas resistentes a claritromicina, 3 cepas multiresistentes a diferentes antibióticos y 3 cepas susceptibles. Y hicimos el análisis cuantitativo y pudimos determinar distintas proteínas. La conclusión final de este paper es que hay varias proteínas que marcan la resistencia a los antibióticos, y principalmente aquí hay una proteína que es la CAC-A, que es la más virulenta y que también tiene un rol importante en esta resistencia a antibióticos. A su vez, tenemos técnicas también de proteómica ultra profunda que nos permite identificar miles y miles de proteínas. Esta técnica principalmente consiste en extraemos las proteínas, las digerimos a péptidos con tripsina, estos péptidos los limpiamos, los cuantificamos, los corremos en el espectrómetro, los fraccionamos. ¿Qué significa? Hacemos una cromatografía previa donde separamos los péptidos en 8 fracciones. Estas 8 fracciones son corridas de manera independiente por nano-HPLC, se analizan independiente y posteriormente el análisis bioinformático se analizan como en un conjunto. Y en un análisis de identificación de proteínas convencional que hacemos nosotros, en células HeLa, nosotros estamos identificando alrededor de 45.000 péptidos secuenciados, y con esta técnica de Deep Proteomics podemos identificar y secuenciar más o menos 178.000 péptidos. En términos de proteínas, estamos hablando que con una corrida convencional de mass spec, que es de 90 minutos, podemos identificar alrededor de 5.800 a 6.000 proteínas, y con esta técnica podemos superar las 10.000. Entonces nos permite una profundidad bastante alta y poder trabajar con diferentes proteínas que están en muy baja cantidad. Ahora voy a entrar en lo que es nuestra línea principal de investigación en el laboratorio, que es la comunicación entre el embrión madre, donde nosotros nos centramos principalmente en la primera etapa, que es desde la concepción hasta la implantación, que es la ventana preimplantaria. Y esa es la que estamos estudiando en estos momentos. Posteriormente, terminando esta etapa, pasamos a las siguientes etapas de estadio de desarrollo embrionario, donde vamos a seguir con la implantación hasta la posimplantación.
Nosotros lo estudiamos en fluido cervicovaginal. ¿Y por qué estudiamos fluido cervicovaginal? Porque este fluido recibe señales desde el útero, el endometrio, el cervix, la vagina, el ovario y las trompas de falopio. Y esto lo hemos demostrado por espectrometría de masa, donde podemos encontrar proteínas canónicas de todos estos tejidos. Luego, la forma de poder analizar estos datos, la muestra es tomada en diferentes días del ciclo, donde nosotros fijamos la ovulación por el surge de la LH, que esta hormona nos permite determinar con una precisión de 24 horas de error si está ovulando o no está ovulando, donde fijamos los días surge, que sería del día sub 0, que sería el día que podría estar la ovulación, 24 horas hacia adelante, 24 horas hacia atrás, día surge LH más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, que sería hasta el proceso preimplantatorios. El 7 en adelante vendrían los procesos implantatorios, aproximadamente. Donde hemos estudiado hasta ahora, desde el día 0 hasta el día más 6. Nuestra corte preconcepcional fue diseñada de esta forma. Se tomaron pacientes que buscaban embarazarse de manera natural, se tomaron estas parejas y se generaron ciclos no concepcionales, que son los ciclos donde no hubo embarazo, y posteriormente ciclos concepcionales, donde sí hubo embarazo, y también ciclos con abstinencia, donde no hubo relaciones sexuales, para poder hacer el análisis de las distintas pacientes. Lo importante es que cada paciente es el control de sí misma, que esto es muy robusto desde el punto de vista de diseño, donde los criterios de inclusión era que tenían que ser mujeres jóvenes, entre 18 y 35 años, no tener sobrepeso, no tener pérdidas previas, tener ciclos regulares de menstruación y no tener enfermedades crónicas. Y los de exclusión eran mujeres menores de 18 y mayores de 35 años, que no tuvieran antecedentes de alcoholismo, que no tuvieran sobrepeso, obesidad, no uso de drogas ilícitas, no usar anticonceptivos hormonales y que no tuvieran alergia al látex o a la silicona, ya que lo voy a explicar ahora. Bueno, para el muestreo nosotros lo que utilizamos es una copa de silicona, que es la típica copa menstrual, donde todos los días, la mañana, la paciente se coloca la copa y es colectado el fluido cervicovaginal por 2 horas. Luego, nuestro equipo clínico retira la muestra, la transporta en frío al laboratorio y esta es alicotada y procesada, tanto para proteómica como para genómica. En este caso, las muestras que son para proteómica son guardadas con inhibidor de proteasa y las que están para genómica, específico transcriptómica, son almacenadas en RNA y posteriormente se almacenan a -80. A su vez, colectamos muestras de sangre, muestras de orina y de saliva. Acá el flujo de trabajo es el siguiente. Tomamos de los distintos días las muestras, vamos procesándolas y las vamos analizando en el espectrómetro de masa. Posteriormente, todos estos datos son corridos en el espectrómetro, son analizados en el servidor y se generan los datos análisis. Aquí está el flujo de trabajo más completo. Y acá hay un resultado de la proteómica hecha en Deep Proteomics o fraccionamiento offline del moco cervicovaginal, donde utilizando 2 péptidos únicos con una FR del 1%, que es una forma de comprobar la calidad de las muestras y que sean, cada proteína realmente sea identificada como tal y no se generen falsos positivos. Donde en este caso tenemos 5.051 proteínas desde el moco cervicovaginal, que es bastante, ya que trabajos anteriores
Bueno, resumiendo, todo lo que hemos hecho hasta ahora de la identificación de proteínas del moco cérvico vaginal nos ha generado una información valiosísima, donde nosotros hemos logrado identificar 15.429 proteínas que estamos cubriendo el 78% del proteoma humano. Si nosotros vemos el proteoma humano, se predijo desde el genoma 19.773 proteínas y se han reportado 17.874 proteínas identificadas. Este fue el último paper que generó el proyecto HUPO, que es Human Proteome Project, donde se ha logrado cubrir el 90% del proteoma humano, y nosotros estamos cubriendo el 78% del proteoma humano en un fluido. Eso es bastante información. Bueno, aquí hay un ejemplo de los números que hemos encontrado por cada uno de los días y una comparación con la literatura, donde en Melissa Institute hasta en ese momento teníamos alrededor de 11.000 proteínas, ahora llevamos 15.000. El que nos sigue, que es Kim et al., lograron encontrar alrededor de 1.500 proteínas Mugen, que es uno de los papers clásicos, alrededor de 1.100 proteínas. Pero estos datos y la cantidad de información era mucha, y a nosotros nos importaba poder cuantificar qué estaba pasando con estas proteínas en la condición de ciclo no concepcional y ciclo concepcional. Y cuando lo hicimos por Deep Proteomics vimos que había mucha variabilidad entre las muestras por la cantidad de cromatografía generada. Por lo tanto, tuvimos que diseñar una manera diferente de poder hacer los experimentos. Y para ello, lo primero que hicimos con todos estos datos que generamos, creamos una librería espectral que nos iba a servir de base experimental con todos los datos que obtuvimos de la proteómica, para poder después utilizarla como referencia para los experimentos que voy a mostrar posteriormente. A su vez, creamos una librería espectral de tejido femenino, correspondían a endometrio, trompa de falopio, también tomamos placenta, cordón umbilical, también tomamos semen de los pacientes, y también hicimos las identificaciones de proteínas generando esta librería espectral. La librería espectral es la base para poder hacer una técnica que se llama Data Independent Acquisition. En el caso de nuestro equipo, que es el timsTOF Pro, es DIAPACES. Bueno, esta técnica se basa, a diferencia del Data Dependent, que voy a explicar primero lo que significa el Data Dependent, que uno inyecta las muestras al espectrómetro de masa y el equipo lo que hace es medir primero los iones precursores. En este caso serían los péptidos. Posteriormente, estos péptidos son aislados del más abundante al menos abundante y son fragmentados. Y los fragmentos son los que se analizan para poder determinar la secuencia de aminoácidos de cada uno de los péptidos. Esto es más demoroso desde el punto de vista del espectrómetro, porque demora alrededor de 20 microsegundos, lo que hace que se pierda información. Por lo tanto, hay otra técnica que es el Data Independent Acquisition, como dice. Este lo que hace es seleccionar los iones sin leerlos antes, se seleccionan y se fragmentan, y los fragmentos son almacenados. Esto uno lo define por ventanas de masa y ventanas de movilidad iónica, que eso no voy a profundizar mucho, pero hacemos que el equipo sea más rápido y pueda capturar mayor información. Esto nos permite hacer cromatografías más cortas y obtener una cantidad de información más grande, pero el detalle es que es dependiente de una librería experimental. Por lo tanto, lo que hicimos antes fue generar esa librería, y posteriormente con esto podíamos tener datos más reproducibles y datos más robustos desde el punto de vista cuantitativo. Bueno, acá hay una muestra del flujo de trabajo que utilizamos para DIA, que la diferencia a lo que hacíamos anteriormente cuando generamos la librería espectral es que los datos que se obtienen en DIA son contrapuestos
contra la librería espectral y hacemos la identificación de proteínas, determinamos la intensidad de estas proteínas para poder diferenciarlas y poder determinar la cuantificación en valor de niveles de expresión, que lo podemos hacer por dos formas, por intensidad y por contraespectral, y también determinar el número de péptidos. ¿Qué nos permitía día? Mayor reproducibilidad, que data dependent acquisition, mejor rendimiento, como les decía, menor tiempo de corrida en el cromatógrafo y menor tiempo de análisis computacional, que eso es súper importante, porque los datos que nosotros obteníamos para hacer DDA nos significaba un análisis de 8 horas por cada fraccionamiento. En cambio, en día, cada experimento se demora alrededor de 2 minutos el análisis bioinformático. Entonces fue una maravilla desde el punto de vista bioinformático. Acá voy a mostrar un poco los resultados. Primero, en el análisis cuantitativo, tenemos los contrastes que hicimos, embarazo contra control por cada día, y obtuvimos las proteínas de expresión diferencial. Luego vimos cómo estaban las identificaciones, cuántas proteínas eran comunes y cuántas se perdían en estos experimentos. Posteriormente se normalizan para poder compararlas. Y finalmente hicimos la cuantificación de proteínas. Acá en cada uno se ve un heatmap donde está la representación de cada paciente por cada día en upregulate, downregulate, y a su vez las proteínas cuantificables y las proteínas de expresión diferencial estadísticamente significativas que encontramos por cada uno de los procesos. Lo teníamos desde el LH0 hasta el LH6, el momento de la fecundación hasta el día antes de la implantación. Acá como ejemplo graficamos la cuantificación de algunas proteínas como las mucinas, que son proteínas estructurales del moco cervicovaginal, para mostrar un poco qué es lo que se ve, donde veíamos cambios entre embarazo versus control a nivel de excreción. A su vez, comenzó el COVID y empezamos a trabajar con un grupo de la Universidad de Concepción, donde nos adjudicamos un proyecto en el COVID y hicimos un análisis proteómico de suero de estos pacientes COVID positivos que se encontraban hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo. El objetivo de esto era poder encontrar proteínas que nos sirvieran como marcadores de daño pulmonar, porque muchos de los pacientes que terminaban con ventilación, que estaban con ventilación mecánica, terminaban con secuelas pulmonares. Por lo tanto, empezamos a trabajar con esa premisa, en un poco de lo que es la estructura del coronavirus, su proteína spike, que está en la superficie, la nucleocápside, la envoltura y su genoma viral. La distribución. Ya, y acá pasamos con el, ya. En esto trabajamos, como les decía, la búsqueda de marcadores de pacientes COVID-19 severos que predigan daño pulmonar, y también otra premisa era el daño metabólico en la población chilena. Para esto lo que hicimos fue seleccionar 25 pacientes graves, 17 pacientes moderados y 18 leves. Y de estos, de los 25 graves, se seleccionaron 20 pacientes y estos se analizaron por proteómica por día, donde se evaluó la TAC, DLCO, fatiga severa y el examen físico. ¿Ah? Murió entonces, ¿se fue el audio? Sí, aquí estoy buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay. ¿Se escucha? Ya, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, antes también se escuchaba bien, o por lo menos yo lo escuchaba bien. Entonces a Cristian se le debería ir el audio. Bueno, sí. Para este caso lo que hicimos fue, de la corte de pacientes, nosotros tomamos los 20 pacientes, obtuvimos el suero. Lo bueno que como se diseñó la corte para hacer proteómica, las muestras fueron bien tomadas. O sea, se colectaron en los tubos que nosotros indicamos, se le agregaron inhibidores de proteasa,
y pudimos tomar bien las muestras. Lo que nos complicó fue encontrar pacientes sanos, ya que cómo definíamos la condición sana. Y ahí lo que se hizo fue seleccionar pacientes que tuvieran un perfil bioquímico normal, que no hayan tenido COVID y que no estuvieran vacunados. Que en ese momento no teníamos problema porque recién estaba el proceso de vacunación. Y logramos obtener 28 pacientes sanos, de un total de 50 que evaluamos. Y tomamos los 20 pacientes severos de COVID, hicimos primero la librería espectral para poder hacer el análisis de día, hicimos el fraccionamiento, tomamos todos los pacientes, hicimos esta gran librería, obtuvimos una cantidad de proteína impresionante, o sea, para suero obtener alrededor de 7.800 proteínas es mucho. En general está descrito que hay alrededor de 12.000 proteínas, pero la mayoría de los experimentos en mass spec en suero plasma no identifican más de 300 proteínas, porque es un fluido muy complejo de analizar desde el punto de vista proteómico, porque tiene proteínas en una alta cantidad. Por ejemplo, albúmina estropea el experimento, la inmunoglobulina G también. Por lo tanto, para poder lograr hacer un buen trabajo, tuvimos que hacer una depresión de los plasmas, utilizar un kit que venía con anticuerpos monoclonales específicos para las 14 proteínas más abundantes de suero y el plasma, y esas las depletamos, y posteriormente pudimos analizar los plasmas. Bueno, tomamos los grupos en tiempo, que era el agudo, cuando estaban bajo COVID, en estado crítico, y posteriormente después de que se recuperaron, 3 meses después de que se recuperaron. Hicimos el análisis de espectrometría de masa y empezamos a trabajar con los datos. Donde, ahí sí, donde teníamos, primero hicimos un análisis análisis de componentes principales, donde veíamos que cada paciente del estado control, del estado agudo, del estado secuelado, se separaban. Lo interesante es que los controles sanos contra los que se habían recuperado igual variaban en su expresión de proteína, tanto como los que estaban en su estado agudo. Y en este caso nosotros pudimos evaluar alrededor de 235 proteínas de expresión diferencial, que están representadas en este heatmap, donde tenemos las principales vías, las pathways que se encontraron, que la mayoría estaban relacionadas con respuesta inmune, activación del complemento, coagulación en general, y también remodelamiento de proteínas de transporte lípidos, como ejemplo la HDL y la LDL, que se vieron bastante afectadas en el remodelamiento de lípidos. La conclusión de este trabajo, que está también en proceso de publicación, es que la mayoría de los pacientes que generaron secuelas fue por inmunotrombosis. Acá hay un ejemplo de algunos marcadores que cuantificamos en este trabajo y que se pueden observar, tanto como proteínas del complemento, como la típica y clásica sérica mieloide. Estoy tratando de mover. Ahí sí, como la del complemento, la sérica mieloide, etc. Y acá están las APO, donde veíamos cambios en la APO4, APO-B, entre los controles sanos, los agudos y secuelados. A su vez, Cristian Varga, nuestro CEO del Core Facility, entabló una colaboración con un UCista de la Universidad Católica, doctor Retamal, y ellos estaban evaluando un biológico que es tocilizumab, que es un anticuerpo, bloquea el receptor de interleuquina 6, por lo tanto estaban evaluándolo en la UCI del Hospital Clínico de la Católica. Y nos enviaron las muestras de plasma de los pacientes, de 10 pacientes, que fueron tomadas las muestras antes
antes de aplicar el fármaco, 24 horas después de aplicar el fármaco y 7 días después de aplicar el fármaco. Hicimos la misma estrategia experimental y obtuvimos lo siguiente, y tuvimos resultados bastante interesantes desde el punto de vista de qué estaba pasando con este fármaco. Desde el punto de vista clínico, es difícil con un N tan pequeño de pacientes poder sacar conclusiones. Por lo tanto, nos centramos principalmente en el mecanismo de la función del fármaco, que principalmente estaba mediando los procesos inflamatorios, donde veíamos que en el D0 estaban altamente inflamados, con marcadores de severidad de COVID en el día 0, y posteriormente iban progresando. Y se observaba un cambio en estos pacientes desde el día 0 al día 1, donde se veía una caída de las proteínas de inflamación aguda, y en el día 7 algunas se mantenían, pero otras rebotaban. Y eso era bastante interesante. Y también nos dimos cuenta que había un efecto claro entre lo que era la aparición de interleuquina 6 con respecto a lo que era interleuquina 10 y algunas rutas que tienen que ver con la vitamina B. Que eso se había descrito en líneas celulares, pero nunca se había probado en humanos. Y se ve que el mecanismo es muy similar al que está descrito en líneas celulares inmunológicas con respecto a lo que se ve a nivel sistémico en humanos. Donde las principales vías que encontramos comparando el día 0, que es antes de la intervención farmacológica, a 24 horas posterior a la intervención farmacológica, vemos las vías activadas de coagulación, adhesión de células inmunes, unión de linfocitos, oclusión de vasos, y posteriormente las que disminuían, inflamación del pulmón, inflamación de uniones, síndrome sistemático autoinmune también disminuía, enfermedades reumáticas, y tienen todos que ver con inflamación, que estas pathways están descritas. ¿Y qué pasaba entre el día 0 antes de la intervención y 7 días después posterior a la intervención? Donde principalmente se veía que también se mantenían muy desinflamados los pacientes. Acá tenemos algunas proteínas también que vimos que habían cambios significativos. Y la más clásica, que es la sérica amiloide, donde vemos control, que son controles sanos, que utilizamos los mismos controles de la cohorte anterior, contra 7 días posterior a la intervención del fármaco, 24 horas posterior a la intervención del fármaco, y el día anterior a la intervención del fármaco, donde se veía que sí estaba más activa, había mayor expresión de sérica amiloide, que es una proteína de inflamación aguda característica. También vimos componentes de la cascada del complemento, donde también vemos disminuciones en la C1QA, la C1QB, y principalmente el cambio más significativo tenía que ver en la CFB, donde vemos que el control contra antes de la intervención y después vuelve a los valores normales, después del día 1 y el día 7 posterior a la intervención farmacológica. A su vez, dentro de todo esto, desarrollamos una metodología para poder cuantificar o determinar una pseudocarga viral de SARS-CoV-2. Y para esto desarrollamos una técnica que se basa en Parallel Reaction Monitoring, que lo voy a explicar. Esta técnica es una técnica target, que es muy específica y es cuantitativa absoluta, y es en base a péptidos. Nosotros tomamos una muestra de hisopado nasofaríngeo de pacientes COVID positivo, hacemos la identificación de proteína y secuenciamos el virus de esta muestra. Posteriormente lo hicimos con al menos 20 pacientes y buscamos las proteínas que se encontraban siempre en estos pacientes del virus. Posteriormente evaluamos los péptidos que se generaban de estas proteínas y que siempre se encontraron, los sintetizamos, pero con una salvedad, que le agregamos carbono 13 y nitrógeno 15, para hacerlo un Dalton más pesado, que nos iban a servir como estándar interno. Por lo tanto, generamos una curva de calibración con péptido sintético. A su vez, a cada muestra le agregamos el estándar interno y evaluamos la cantidad de proteína spike y de nucleocápside en cada paciente.
donde podíamos saber de manera cuantificación absoluta cuánto había. Aquí hay un ejemplo de los resultados que hicimos con los pacientes que se hizo la intervención con tocilizumab, donde teníamos los controles sanos, que están 0, el día 0, que estaban antes de la intervención farmacológica, y posteriormente a los 7 días de la intervención farmacológica, cuantificando el spike protein con este péptido. Y la nucleocápside, raramente se ve que al día 7 se encuentra aún presente con respecto al día 0. Y esto tiene que ver porque muchas de estas proteínas tienen un clearance más lento con respecto a otras. A su vez, también hemos desarrollado metodologías de proteómica de tejido fijado en formalina y embebido en parafina, que esto es súper importante porque la mayoría de los biobancos que existen, al no tener recursos para poder almacenar sus muestras en hielo seca, en nitrógeno líquido o a menos 80, generalmente tienen sus tacos de parafina. Y esto permite hacer análisis de muestras y de cohortes prospectivas y poder analizar estas muestras de manera sistemática, donde lo que hicimos fue microdisección láser de cortes. Por este caso estábamos evaluando amiloidosis, se hace la tinción de rojo Congo, posteriormente se observan los sitios donde habrían cuerpos amiloides, se hace un corte con el microdisector láser, se hace la extracción de proteínas, la digestión, posteriormente el análisis en el espectrómetro de masa, y obtenemos los resultados. Acá hay un ejemplo donde teníamos el tejido, acá está en zoom, no, está en una panorámica del tejido, posteriormente hicimos un zoom, seleccionamos donde daba la marca de rojo Congo más intensa y donde podrían estar los cuerpos amiloides, hicimos el corte con el microsector láser, acá está ya sin el trozo de tejido que ya fue colectado, y hicimos el análisis de proteínas, donde pudimos identificar alrededor de 661 proteínas. Y encontramos algunos marcadores específicos con mutaciones específicas de la transciterrina, que es una proteína marcadora específica de amiloidosis. A su vez tenemos distintas colaboraciones en el centro, donde hemos hecho análisis proteómicos de callos somáticos embriogénicos y no embriogénicos de pino, que este es un trabajo que se hizo con un investigador de la Universidad de Concepción, y CMPC, donde había una gran pregunta. Dentro de su producción de callos había un porcentaje alto que no llegaban a ser embriogénicos y eso se perdía en el proceso de generar nuevas plántulas. Por lo tanto, al avance de los años se va perdiendo este material, donde son cepas que ya están seleccionadas genéticamente, tienen funciones muy específicas y se van perdiendo con el tiempo. Entonces lo que hicimos fue un análisis comparando los callos que eran somáticos embriogénicos y los que no llegaban a ser embriogénicos. Y vimos una cantidad importantísima de cambios a nivel de expresión diferencial. Principalmente en pathways metabólicas, fosforilación oxidativa, metabolismo del carbono, y estamos trabajando todavía en este paper para poder encontrar cuáles son los marcadores reales de por qué estos callos, algunos son embriogénicos y otros no embriogénicos. A su vez, quisimos ver si tenía algo que ver la microbiota que tiene cada uno de estos callos, porque aunque se hagan cultivos en laboratorio, al tomar la muestra siempre va a tener una carga bacteriana, y esa carga bacteriana va a acompañar al callo hasta que sea plantado. Entonces analizamos distintos grupos, hicimos metaproteómica, y logramos determinar una cantidad importante de bacterias que estaban acompañantes. El problema es que no vimos diferencias entre las embriogénicas y las no embriogénicas, significativas. Otra colaboración que fue bastante importante y terminó en un muy buen paper fue el análisis proteómico de Renibacterium salmoninarum, donde de restricción de hierro con respecto a hierro normal. Y vimos varios mecanismos asociados a la resistencia a hierro, captación de hierro sobreexpresado, y principalmente la sobreproducción de la P57, que es una de las proteínas que marca la virulencia de esta bacteria.
Este es un trabajo que hizo César Rivera, que es un académico de la Universidad de Talca, donde ellos compraron un servicio de proteómica y se trabajó con lo que es proteoma de saliva, para poder analizar lo que es las aptas. Y este paper también fue un trabajo colaborativo con Estefanía Nova Lamperti, académica de la Universidad de Concepción. Con ella trabajamos bastante cercanos en lo que es proteómica, y aquí trabajamos con secretomas de tumores, de cáncer oral, para poder ver qué pasaba en el microentorno de estos tumores. Y vimos algunos cambios significativos en lo que tenía que ver con el CCR8 y lo que es la señalización de la vitamina D. Dentro del equipamiento nuevo que ya adquirimos y estamos esperando a que llegue, una que es que nuestro espectrómetro de masa, que es el timsTOF Pro, va a ser upgradeado a timsTOF Pro 2, lo que nos va a permitir poder hacer análisis mucho más profundos de proteínas, identificar un número más alto de proteínas y poder cuantificar de mejor forma las proteínas, ya que este equipo permite inyectar una mayor cantidad de muestras, ya que en nuestro solo podemos inyectar 200 nanogramos de digerido tríptico de cada muestra. Este nos va a permitir inyectar alrededor de 1,5 microgramos de proteína. Por lo tanto, vamos a poder aumentar la cantidad de identificaciones, y también la celda de movilidad iónica es más grande y nos permite hacer cuantificaciones más robustas. Y el EvoSep One, que el EvoSep One es un cromatógrafo que está diseñado para trabajar con grandes cohortes de pacientes, ya que este equipo es capaz de inyectar alrededor de 300 muestras al día. Principalmente fue diseñado para el análisis proteómico de suero y plasma, pero ahora han aparecido muchas aplicaciones. Acá voy a dar una pequeña descripción del EvoSep, donde podemos trabajar desde 30 muestras al día hasta 300 muestras al día. ¿Qué hace el equipo? Permite un análisis de un gran número de proteínas, pero tiene un detalle, que no vamos a poder encontrar el gran número de proteínas que tenemos en experimentos anteriores, ya que sacrificamos velocidad por profundidad. Pero al trabajar con grandes cortes, eso también se va robusteciendo, ya que podemos analizar muchos casos y eso nos permite encontrar marcadores de mejor forma. Bueno, otra cosa que tiene el EvoSep One es que tiene una reproducibilidad espectacular. En espectrometría, además, una cromatografía tiene óptima tiene alrededor de un 88, un 90% de reproducibilidad entre sus datos. Y este equipo tiene un coeficiente de variación alrededor del 5%, que es mucho mejor que los cromatógrafos convencionales, lo que permite que los análisis que nosotros hagamos sean mucho más reproducibles. Y acá está el timsTOF Pro 2. Con el EvoSep funcionan de una manera espectacular, ya que los dos conversan muy bien. Hay trabajos que ha hecho Bruker con plasma, donde analizaron 192 muestras de una corte de pacientes, y las pudieron analizar en 2 días y 3 horas. Acá hay otro estudio que se hizo con COVID, también con timsTOF Pro 2 y con EvoSep One, donde se hizo un análisis de corte de 262 pacientes controles, que eran PCR negativos, y 31 pacientes COVID positivos. Y se pudo ver qué pasaba con la progresión de la enfermedad en distintos días. Muchas gracias. Y acá está nuestro equipo de investigación, donde está Cristian Vargas, que es el CEO de Core Facility, yo que soy el jefe de laboratorio, Juan Francisco Steger, que es el encargado de los protocolos clínicos, Miguel Bravo, que está encargado de todo lo que es la logística, Sebastián Haddad, que es un Advisor Medical Research, que está en México, Sebastián Alarcón, que es uno de nuestros nuevos PhD que se incorporó al grupo de Melissa y está trabajando en todo lo que es
es desarrollo de la terapia prenatal en Down. Pablo Saldivia, bioquímico, es el que prepara la muestra y hace análisis de resultados. Guillermo Nurdín, nuestro bioinformático, toda la parte de análisis de datos los maneja Guillermo y trabajan en conjunto con Pablo. Estefanía, que es nuestro lab manager. Wendy, que es la obstetra, que ayuda a la coordinación de la toma de muestras de la cohorte preconcepcional. Roxana, nuestra TINS, que toma las muestras y trabaja con los pacientes. Cristian Parragués, que es nuestro contador, nuestro abogado, el señor Rampoldi, nuestro periodista Damián, y Charín Valdivia, que también es una de las nuevas contrataciones, nuestro PhD también, y trabaja más asociado al Core Facility con nosotros. Y nuestros colaboradores de la Universidad de Concepción, Estefanía Nova, doctor Gonzalo Labarca, doctor Jaime Retamal, Nelson Barrera, Rubén Avendaño, y internacionales desde Drucker, Michael Stravinsky, que nos ha ayudado mucho en el montaje de nuevas metodologías en el TeamStalk Pro. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, te pasaste por la presentación.